También el Teachers College, Columbia University en New York, con el título en Maestría de Arte y Arte Educación. The School of Visual Arts en New York, USA, con el título del Bachillerato de Artes Plásticas, con la mención especial en pintura. También estudió en Bard College, Annandale of Houston, en New York, USA, cursando estudios en arte y psicología. Ha sido becada por Richard E. Diamond Faculty Enrichment Grant en Staten Island Academy, Staten Island, New York. Viajó a Turquía para explorar e investigar manifestaciones y expresiones artísticas y culturales. También fue becada por Robert Rushben Foundation Grant en Washington, D.C., USA, y teniendo un reconocimiento por enseñar clases de arte a estudiantes con habilidades diferentes. Ha realizado las siguientes conferencias: la presentación de National Cultural and Educational Policies in Peru de Goucher College, mediante la maestría de Políticas Públicas de Arte y Cultura, la presentación de National Cultural Policies in Peru de Goucher College en la maestría de Políticas Públicas de Arte y Cultura. Ha publicado artículos en la revista de educación llamada La Reseña de la Feria de Arte en Abu Dhabi Art para la revista Art Tomorrow de Ferran Londres. También en la reseña de la Feria Art Dubai para la revista Art Tomorrow, también de Ferran Londres. Ha trabajado del 2015 al 2018 como especialista pedagógica en la Dirección de Evaluación Docente del Ministerio de Educación. Del 2014 al 2015 fue coordinadora del aprendizaje fundamental de arte, especialista pedagógica de arte y la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. En el 2019 diseñó y dirigió el taller de tejido textil a través del programa New Yorkers Queen Museum de New York, USA. En el 2019 diseñó y enseñó una variedad de experiencias artísticas en el periodo no lectivo en escuelas públicas y privadas a niños de pre-kinder de quinto grado en Nueva York, USA. Ha tenido distintas experiencias educativas en Nueva York durante el año 2019 y en estas diseñó y enseñó un taller de tejido textil a través del programa New Yorkers del Queen Museum, New York, USA. Ha contado con diferentes experiencias en educación artística en Abu Dhabi. En el 2011 diseñó y enseñó Historia del Arte en la Universidad de Nueva York, el Institute of Technology. En el 2011 enseñó y diseñó en la Universidad Zayed University. En el 2009 al 2010 desarrolló diversas actividades académicas como artísticas en Abu Dhabi. Ha contado con diversas experiencias educativas escolares, como la que realizó del año 2013 al 2014, en las cuales diseñó y enseñó arte en la sesión de verano del Colegio Franklin Delano Roosevelt en Lima, Perú. En el 2012, del 2011 al 2012, enseñó en Hems World Academy en Abu Dhabi, en el Colegio Internacional en Abu Dhabi, como profesora de arte. Del 2007 al 2011, tuvo la experiencia de participar en Hems Academy, American Academy, en el Colegio Internacional en Abu Dhabi, como profesora de arte. Ha sido asesora de diversos proyectos, como los que realizó en el 2017 al 2018, en los cuales diseñó y enseñó el módulo de arte del Diplomado en Gestión de Competencias de Proeduca y la Universidad Marcelino Champañá de Lima, Perú. En el 2015 se desenvolvió como especialista pedagógica de arte, llevando la Dirección de Evaluación Docente del Ministerio de Educación. En el 2014 se desenvolvió como especialista pedagógica de arte en la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación durante el proyecto Marco Curricular. Del 2013 al 2014 fue especialista pedagógica de arte
de la Dirección DIPECUT del Ministerio de Educación, diseñó y elaboró una propuesta para integrar el aprendizaje de arte del periodo lectivo y no lectivo en los diferentes lenguajes artísticos. En este momento voy a ceder la palabra al artista Daniel Cotrina Rowe, quien es el director académico de la Escuela de Arte Mario Urteaga Alvarado, y dará la bienvenida a nuestra gran invitada especial de esta noche. Bien, buenas noches con todos, especialmente con Cintia, con los docentes, alumnos, compañeros, exalumnos que nos están acompañando. Realmente para nosotros es un gusto tener la posibilidad de presentar a Cintia, ¿no? Cintia es una persona que conoce bastante el tema del arte, así que estuve pensando desde el año pasado invitarlo, pero como estaba fuera del país, un poquito que no nos fue posible, pero como supe que ella regresaba, entonces le pedí a nuestra común amiga Teresa Arias que nos conectara para poder pedirle a Cintia que aceptara nuestra invitación, y sobre todo dentro del marco del 35 aniversario, y agradecerle porque desde el momento que le dije le encantó la idea y aceptó conversar con nosotros y disertar el día de ahora, ¿no? El currículum que tiene Cintia es demasiado amplio, hemos tenido que resumirlo, Cintia, discúlpanos, pero bueno, tienen una idea de la experiencia que tiene Cintia, ha trabajado bastante tiempo en el Ministerio de Educación, hay algunas propuestas que ella ha hecho, tiene una propuesta interesante para los COAR, lo que es la secundaria artística, que ha quedado trunca por todo esto de la pandemia, pero espero que se pueda reiniciar y de alguna manera también estemos nosotros ahí para poder participar de esta nueva experiencia que espero que el Ministerio de Educación pueda asumirla, ¿no? Es una experiencia de pensar el arte desde los colegios. Entonces, agradecerle a Cintia, agradecerles a todos ustedes, no les quiero quitar más su tiempo, y bienvenida Cintia a la Escuela de Arte Mario Urteaga de Cajamarca. Tenemos contigo el compromiso después para seguir haciendo talleres ya presenciales y también una exposición, porque Cintia además de eso es una artista reconocida, tiene una gran obra, así que habrá noticias en cuanto hagamos la exposición en Cajamarca. Ese es el compromiso que tenemos y de hecho pues lo vamos a asumir con muchísimo gusto. Bienvenida, Cintia. Gracias. Gracias, Daniel. Buenas noches con todos. Estoy encantada de poder estar aquí saludándolos. Llego a Cajamarca en mi corazón desde que tuve que ir con el Ministerio de Educación por un mes en diferentes lugares de Cajamarca y me quedé siempre queriendo volver. Y bueno, un poco la burocracia, no sé. Pero ahora con Daniel vamos a poder hacer la exposición y tal vez talleres. Entonces, lo primero que quería decir, porque cuando estuve reflexionando para hacer esta ponencia, me esforcé mucho en no usar un lenguaje tal vez como el que encontrarían en el currículo nacional. Y la razón que me llevó a ahondar un poco más, porque creo que eso es lo que es requerido y que no está ocurriendo, es que tenemos que apropiar, cada persona que esté enseñando tiene que hacer el currículo suyo, tiene que acercarlo a quién es, porque nadie va a reemplazar quién es uno. Uno, para realmente poder ser auténtico y hablar directamente con los estudiantes, con experiencia propia, tiene que hacerlo a través de quién es. No puede, porque el minuto que empezamos a seguir pautas, y claro, las tenemos que asimilar y apropiar, pero tenemos que hacerlo dentro de un marco en el que nos sintamos cómodos, en el que podamos reflexionar y acercar las cosas que nos interesan, porque enseñar es grande, hay muchas maneras de abordar. Yo, por ejemplo, estuve pintando 20 años antes de entrar a educación, y luego estudié, saqué 2 maestrías y empecé a integrar, pero siempre tengo ese componente de arte que me gusta, es como que peleo entre la educación artística y el arte, no sé cuál es más importante o... Bueno, y hago como preámbulo les voy a leer, cómo lo he preparado es que les voy a leer un poco, luego tenemos imágenes
podemos conversar después un poco más de las imágenes, luego leo un poquito, y así son como tres partes a la presentación. Entonces empezaré. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de la educación artística es que vive la intersección entre el arte y la educación. En el contexto de escuela está sujeto al desarrollo evolutivo de los estudiantes, lo que quiere decir a la manera integral en que los estudiantes están creciendo y desarrollándose. El objetivo es atender el desarrollo humano de todo estudiante para que cada uno pueda alcanzar su potencial máximo en cada etapa de su escolaridad. Y esto es a través de la educación artística, no es solo la escolaridad y después hacemos algo de arte, es cómo apropiamos y hacemos que la educación artística entre a ese desarrollo evolutivo de los estudiantes. Maxine Greene, que es una filósofa neoyorquina que acaba de morir hace pocos años, diría que la función principal de la imaginación en la escuela, y la imaginación es con la que construimos y reconstruimos el conocimiento, es la posibilidad de proponer significados, de visualizar las cosas como todavía no las conocemos, como todavía no son. Los conceptos tienen que ser accesibles y las lecciones apropiadas para la experiencia de los estudiantes y el desarrollo artístico de cada edad. Cuando vaya a Cajamarca, podríamos hacer talleres sobre este punto, porque es muy importante uno puede hacer lecciones a lo largo de la escolaridad usando los mismos elementos, los mismos conceptos, pero en cada etapa se va a ver un poco diferente, porque la manera en que los estudiantes pueden entender y pueden utilizar ciertos materiales y conceptos varía. Y entonces es la parte que más fino y con la experiencia uno va conociendo. Condicionados por los cambios de este año y el año pasado, es necesario aprender a construir nuevas maneras de entender el entorno cultural local, pero también global, o sea, que cada vez es más complejo. Hoy en día se pueden percibir diferentes realidades simultáneamente. Debido a ello, el ideal es poder establecer una relación activa entre el sí mismo, nosotros, yo, o mi comunidad, o mi grupo, y el mundo artístico y cultural que nos rodea, e imaginar otros entornos a través de nuestras experiencias. Pero no solo el mundo artístico y cultural, debemos relacionarnos con nuestra sociedad de manera más profunda y con nuestras emociones, que más adelante voy a hablar de ello. Y bueno, ahora que hemos tenido, yo estoy en un grupo que se llama El Arte contra el Golpe, que empezó cuando terminaron sacando a Merino, pero digamos que ocurren cosas en la sociedad en las que el arte también puede tener una injerencia. No es solo algo, ¿no?, que podemos compartimentalizar, tenemos que como meternos como pulpos en la sociedad. Cintia, disculpa, ¿has apagado tu cámara? Si quieres mandar. ¿Perdón? Es que yo estoy leyendo. ¿Mejor es así? No sé. ¿No me ven? ¿Me ven o no? Sí, se ve. Sí, Sí, lo vemos. Allá. Escucha correcto. ¿Está bien? ¿Me habla? ¿Me escuchan? Sí, siga. Allá. Entonces continúo. Esencial incluir la perspectiva de los estudiantes, no solo enfocar en el contexto de las obras, en el diseño de objetos o en la cultura visual de las calles. La combinación de ambas perspectivas es lo que debe predominar para integrar la voz de los estudiantes. Y ahora, Daniel, si me ayudas con las imágenes. Ya, ahora comparto. Sí, voy a compartir. Figura cicládica. Espérate un momentito. Ya. No sé si lo ves. ¿Se está viendo, por favor? Me veo. Sí, se ve. Tienes que... Sí, se ve, sí se ve. Ya. Esa figura es del Museo Larco, pero no sé bien de qué cultura es, pero... Están atendiendo a los clientes. El tiempo de espera estimado es 6 minutos.
Cádica. ¿Hay alguien? Ya, gracias. Y falta la de la niña de 4 años, que esa es la que me gusta a mí. Esa. Este dibujo lo hizo una niña de 4 años y lo uso siempre de ejemplo porque la chica se quedó hora y media observando un monumento en la calle de Miguel de Cervantes, aquí en una calle de Miraflores. Y claro, uno lo ve con ojos de adulto y dice, pues es un dibujo, ¿no? De nada, pero ella pasó mucho tiempo observando las diferentes partes del monumento, incluso la barba que tenía, me decían, no, me falta poner la barba, se olvidó los brazos, creo, pero es un ejemplo para mí de que en cada etapa de desarrollo se puede trabajar con rigor y tenemos que aprender, cuando uno empieza a trabajar con el dibujo, que es una herramienta magnífica, que sirve para todos los lenguajes de arte y durante toda la escolaridad y que ayuda mucho a desarrollar ideas, a organizar cosas. Este dibujo me encanta y se parece mucho a las otras obras de arte que mostró Daniel antes, y ahí con eso estamos cubriendo como 5.000 años de arte, o sea que la figura humana siempre es central y siempre es de donde parte el deseo de expresar quiénes somos y dentro de qué cultura estamos, aunque es bastante sin mucho detalle en este caso, ¿no? Y en las tres imágenes. Voy a continuar. La siguiente etapa se llama centralidad de los estudiantes. ¿Cuál es la ventaja de diseñar y planificar lecciones basadas en los estudiantes? A mí me gusta pensar que el objetivo más elevado de todo docente es formar personas sensibles y ciudadanos responsables. Los estudiantes son jóvenes, tienen sus propias maneras de ver el mundo y debemos de incluir sus puntos de vista en los procesos de aprendizaje. Al igual que con los otros aprendizajes, en la educación artística se debe integrar el sentido de autonomía e identidad de los estudiantes, utilizar conceptos reales, el conocimiento científico en relación al artístico y aprender con la integridad de la persona, no solo con la mente, sino considerar el aspecto afectivo, social, físico, cultural, entre otros. Que esto es muy importante en todo lo relacionado a la educación artística, al arte en general, y la educación artística. El objetivo es que cada estudiante sea capaz de reconocer y actuar utilizando el conjunto de sus inteligencias. Así amplía su entendimiento desde diversos ángulos. También en relación a las emociones y el arte, es fundamental enseñarle a los estudiantes las habilidades necesarias para tomar decisiones creativas basadas en opciones personales. Es decir, ellos deben desarrollar la posibilidad de elegir intencionalmente una cosa significativa entre varias otras. Eso que escogen les debe hacer sentido a ellos y ser acertado para los fines creativos que les quieran dar o que estén presentes en la lección. Porque ambos son intrínsecos al ser humano, las emociones y el arte. Ya sabemos cómo el arte les ofrece a los niños y jóvenes gran satisfacción. Cuando involucramos las emociones en el proceso de creación, estamos hablando de la realización de satisfacer necesidades superiores. Estamos yendo más profundo, no simplemente de manipular materiales y seguir procedimientos. Para relacionar el arte y las emociones hay que centrar la experiencia en la persona. Y aquí, por eso es que he diseñado un poco las cosas para tomar así una conciencia bien profunda de que estamos trabajando con personas y no es una actividad. La actividad es el medio para profundizar en las ideas, emociones y sentimientos de cada creador.
pero básicamente nosotros estamos primero dirigiéndonos a personas y tenemos que integrarlas dentro del aprendizaje. No es solo que ellos manipulan ciertos materiales y eso es satisfactorio. Eso no es satisfactorio. Tenemos que realmente, para poder decir que el arte es, ¿no? Integra múltiples dimensiones y que nos transforma, eso no ocurre haciendo lecciones en las que todos están haciendo lo mismo. Cada estudiante tiene que poder, ¿no?, poner su granito de arena, irse conociendo, y así se conoce qué es lo que ellos piensan, sienten, cuáles son sus gustos, qué opinan, qué les preocupa, cuál es su estado de ánimo, etc. Hay que basar la experiencia en las necesidades e intereses de la persona en su totalidad. No enfocar en seguir un procedimiento que unifica un producto por igual para todos. De esta manera, cada creador toma conciencia de sus preferencias y puede tomar decisiones creativas basadas en opciones personales. Esto no quiere decir que cuando estamos haciendo un proyecto, digamos, hay diferentes etapas y en esas etapas puede que ocurra que hay partes que sean más mecánicas, en las que sí, es pintar algo, preparar un material para luego poder usarlo. Y entonces está bien poder tener algunos elementos que nos van a conducir, pero digamos que hay una orquestación de algo más grande. No es para que sea el fin de lo que se está haciendo. Porque si no es como un libro para colorear. Un libro para colorear le hace mucho daño a los niños, porque ellos creen que no son igual que eso que se ve perfecto. Cuando un dibujo de un niño es mucho más importante y mucho más interesante que lo que sería un libro para colorear. Otro aspecto importante es conectar el mundo creativo con lo que les estimula a los estudiantes y ampliar la mirada a través del diálogo. Y pongo preferiblemente antes de crear. Y la razón que digo eso es para poder ampliar la mirada, para poder como estirar la parte de la percepción un poco más y hacer que no tomar las primeras decisiones, por decirlo así, porque en el proceso creativo que tienen los científicos, ellos también tienen un proceso creativo, pero es mucho más enfocado y ellos van con un fin, con un propósito en mente y siempre quieren, eso es lo único que les interesa. En cambio, en arte, el pensamiento divergente es muchísimo más, ¿cómo dirías?, etéreo, es una cosa así menos concreta, en la que estamos probando posibilidades, en la que pensamos un poquito a través de los materiales, no es solo, porque muchas veces dicen, yo tuve una idea, pero cuando manipulé algo me di cuenta que no era. Entonces tenemos que tener la experiencia de llevar nuestras ideas a través de los procedimientos, a través de las cosas que estamos haciendo, y ahí es donde hay cambios, hay ajustes, Entonces tomar las primeras decisiones no es algo que es tan positivo en arte. A veces los errores son mejores porque nos enseñan más a cómo. Y eso, en cuanto a la manera para motivar y para despertar la curiosidad, pienso que pasa antes de empezar a crear, porque cuando uno ya empieza a crear es como que se desconecta y entra en su propio proceso de creación. Lo requerido es motivar, bueno, aquí pongo, al estudiante a percibir más grande, que es clave, relacionar lo que se percibe con su mundo interior y su modo de comprender el entorno social, natural, cultural, artístico. Tomar conciencia de lo que forma parte de cada experiencia, cómo, qué se aprende, qué conexiones se crean, explorar posibilidades, descubrir nuevos intereses. Todo eso toma un poco de tiempo, entonces si vamos muy a la carrera, nos estamos perdiendo la oportunidad, porque incluso cuando descartamos cosas, eso es parte de nuestro aprendizaje. Y cuando borramos, por ejemplo, en dibujos, cuando borramos esos trazos que quedan, esos trazos son parte de nuestras ideas, que
estamos corrigiendo, pero ahí quedan como huellas para hacernos, para como orientarnos. Y son positivas en ese sentido. O sea, un dibujo muy limpio tal vez no nos devuelve tanto como uno que tiene un montón de como borrones. Ok, continúa. Para ello conviene resaltar y hacer visible cómo cada creador se expresa a partir de su experiencia, sus creencias, que son reflejo de la formación de su propia identidad y sentido de comunidad. Para que cada creador alcance su potencial expresivo y crítico, la experiencia creativa debe activar múltiples dimensiones de su persona y darles acceso al mundo de la representación simbólica desde su perspectiva. Y entonces esto es todo parte del proceso creativo que estaría abarcado en la competencia de Crea Proyectos, que lo han hecho un poquito difícil, pienso, no sé cómo, qué opinión tienen ustedes estudiándolo sin haber trabajado, o tal vez ya están trabajando y lo están estudiando en paralelo, pero digamos cuando la gente quiere hacer el aprendizaje más difícil, hace proyectos. Digamos que conecta las clases, tiene una trayectoria, o sea, traza una trayectoria para poder seguir un camino que los lleva a algo más complejo y grande. Pero digamos, al comienzo tal vez no es necesario hacer todas las sesiones de trabajo como proyectos porque es un poco difícil. Y tiene que ser, uno tiene que conocer a los estudiantes para poder crear subgrupos también dentro de la clase y afinidades. A veces es difícil cuando los estudiantes no pueden aprender con otros. Eso es un poco frustrante para ellos y también difícil para el profesor tratar de resolver una situación de esa naturaleza. Y pasa también en la universidad, o sea, no tener la opción de, ¿no?, de salirse de un grupo de trabajo que no es favorable, también es frustrante en la universidad, no solo cuando uno es niño, pero cuando uno es niño tiene aún menos recursos para poder expresar, ¿no?, cuál es el problema. Pero bueno, de eso podemos hablar cuando ustedes me hagan preguntas o si tienen interés de seguir ahondando en eso. Este siguiente punto, casi merece una presentación separada. Tiene que ver con la disposición para aprender. Y claro, estas disposiciones en general son para todo aprendizaje, pero digamos que cada aprendizaje va como jalando hacia lo que conviene más para el tipo de dinámica de su aprendizaje. Entonces, por ejemplo, mirá y escucha atenta con comprensión y empatía, yo pongo muy útil en la respuesta estética, y esa sería la segunda competencia de arte, la de aprecia de manera crítica, porque conocer los procesos de trabajo de otros creadores nos fuerza a tratar de entender, ¿no?, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, cuál es el interés que tienen, conocer un poco el contexto mayor y luego tratar de ver qué tiene que ver con nuestro contexto. Muchas veces uno puede para enseñar utilizar cosas que están muy lejos de nuestro contexto, pero que son útiles porque uno puede llegar, por ejemplo, un artista así es Picasso, que es medio monstruo, pero no hay, por lo menos en mi experiencia enseñando, no hay persona que se mantenga indiferente ante un trabajo de Picasso. Siempre tienen algo que decir y algo que decir en menos de un minuto. Y entonces es muy efectivo para enseñar, porque a partir de una respuesta y otra, uno va armando una dinámica de respuestas estéticas que forman, ¿no?, la base para poder seguir enseñando. Y entonces ayuda a agilizar la enseñanza.
Otro hábito de trabajo es el pensar con flexibilidad, y yo pongo aquí característica imprescindible en el proceso creativo, porque como les explicaba antes, cuando uno va pensando y tratando de afinar las ideas, ahí es donde uno tiene que pensar con flexibilidad, porque si uno va siempre diciendo mi idea inicial era tal, y encuentro un montón de errores en el camino, cosas no salen, ahí es donde uno tiene que poder empezar nuevamente a pensar a través de los materiales. Así decían en la universidad, pensar a través de los materiales, para poder ahondar más esas ideas que se pueden quedar así colgando. Y otro es activar procesos metacognitivos, desarrollar en los estudiantes la capacidad de autorregular sus procesos de aprendizaje. Todos esos son hábitos de trabajo que uno los va, son como si fueran habilidades que uno va desarrollando a lo largo de la escolaridad y que sirven para organizar la manera como uno aprende. Y realmente es bien fascinante. En la Universidad de Harvard ya los llaman hábitos de trabajo, a estos hábitos de trabajo los llaman rutinas de pensamiento. Y tienen como pautas, porque uno utiliza un montón de estos pero hay personas que se dedican a estudiar y analizar cómo el ser humano aprende, y entonces empiezan a identificar, ¿no? Porque, por ejemplo, la metacognición es algo bien complejo, pero toda persona que está en un proceso de aprendizaje y de enseñanza, es la reflexión, parte es, ¿no? Y eso lo tenemos en la competencia de creación y en la competencia también de apreciación. Eso es algo que se utiliza en ambos y que es muy importante para poder conectar, porque el currículo a veces se escribe todo por separado, pero estos son procesos complejos porque se van entrelazando y uno los utiliza casi de manera así conjunta. Por un lado, digo, tienen que ver con organizar el espacio de trabajo, ¿no? Como algo concreto. Por el otro, con abrir canales creativos para la exploración y el aprendizaje. Entonces la disposición es preparar o tener una mejor disposición para seguir aprendiendo, lo que les permitirá a los estudiantes activar el pensamiento divergente y crear múltiples lecturas que enriquecen su capacidad para imaginar, tolerar la ambigüedad y la incertidumbre. Todo eso es del proceso creativo. Reflexionar y comunicar a través de procesos creativos y de análisis crítico que favorecen el desarrollo integral de la persona. Así, cada creador adquiere un mayor entendimiento de quién es en el mundo real, emocional, creativo, social, cultural, plus, a partir de su creatividad y sentido crítico. Y aquí les quería contar que en Nueva York no hace mucho me encontré con dos estudiantes. Uno de ellos había sido mi alumno cuando tenía como 6 años o 7. Y ese chico continuó en la universidad, ahora estaba estudiando teatro. Pero él desde chiquitito, cuando yo hablaba y daba las indicaciones, él, los ojos así se le volteaban y el chiquito como que había entendido algo y eso algo ya era suficiente para él imaginar qué era lo que iba a hacer. Versus su hermano que terminó estudiando, que también lo vi hace poco, terminó estudiando química y el hermano mayor sufría. Eso que les he descrito del proceso creativo, él era más científico. Y entonces eso de que tú explora y mira a ver qué funciona, qué no, hoy lo volvía loco. Eso no le producía mucha ansiedad. Y hasta el día de hoy cada uno se definió, pero mira, era algo que les quería contar porque, bueno, las redes ahora nos mantienen unidos a nuestros alumnos por más largo tiempo, y esto era algo que fue refrescante poder verlos hace poco. Bueno, la siguiente etapa la llamo la creación y recreación de nuestra cultura es trabajo de todos. Pero hay otra cultura, la cultura educativa que se crea dentro del salón y en la escuela es una manifestación de esa otra cultura.
O sea, dentro de las escuelas, nosotros en nuestros salones creamos una cultura de aprendizaje que está conectada a veces en mejores condiciones que otras a la cultura de la escuela en general, ¿no? Si es que valoran las artes, ¿no? Uno se siente que la escuela nos apoya, otras veces no es tan favorable. Eh, sí, yo encuentro que la desvalorización de las artes es muy marcada a veces en las escuelas que son más científicas o tal vez que no tienen, porque tienen arte una vez por semana y es bien difícil lograr todo esto de lo que hablamos, ¿no? Una vez por semana, 40 minutos. Y me pasó no hace mucho, antes de la pandemia, tener que enseñar a 500 niños. Estaba en una escuela de primaria en las afueras de Nueva York y estábamos haciendo un proyecto vinculado a un museo y era bien difícil en 40 minutos tener que yo no ser la profesora titular o no entrar como visitante y tratar de explicar el proyecto y que ellos hagan, porque cuando uno habla más de 10 minutos ya está equivocado, hay que hablar menos, entonces hay que ser muy efectivo en el lenguaje también para poder motivarlos. Uno tiene que ser bastante exagerado a veces y tiene que despertar el interés de los estudiantes, pero en corto tiempo, porque si hablamos mucho ya no se puede hacer y después ya no se puede ordenar, limpiar, ¿no? Es pero bueno, eso uno lo adquiere con tiempo. Entonces digo, si tomamos el ejemplo anterior, ¿no? El de mis estudiantes, la formación artística y cultural debe ser plural y no delimitarse solo a un punto de vista, porque al comienzo este proceso es bastante intuitivo. Hay que permitir la exploración y el descubrimiento. Los niños y jóvenes aprenden a su ritmo y de acuerdo a características particulares de su desarrollo artístico. Lo que se requiere de parte del facilitador sensible es observación atenta y paciencia para quedarse en la tarea. La idea es multiplicar la diversidad que existe fuera de la escuela. Poco a poco los mismos estudiantes aprenden a reconocer las múltiples identidades que coexisten dentro del salón, ¿no? Las preferencias, qué le gusta a quién y cómo hace tal estudiante las cosas siempre así o así. Se empiezan a identificar con sus procesos creativos. Estas a su vez son reflejo de lo que ocurre fuera de la escuela, en su barrio, región, en otras comunidades del país, en otras culturas, porque somos muy absorbentes, somos, ¿no? Personas que nos gusta estar bien socialmente, ¿no? Tratamos de, ¿no? Eso es lo que llaman la presión de grupo de los niños en las escuelas, ¿no? De encajar bien, digamos, ¿no? En un grupo social en el que estemos, ¿no? Para los niños eso es importante. Y entonces van a tener cosas en común, pero cada uno tiene, ¿no? Otras particularidades, otras familias, otras, ¿no? Inclinaciones. Tomar conciencia sobre las diferentes maneras de ser y hacer los ayuda a entender sus propios procesos de aprendizaje en relación a otros. En términos creativos, pueden identificarse mejor con ciertos procesos, materiales, tradiciones, prácticas creativas que con otros. Crea las condiciones propicias para que descubran sus procesos creativos y aprendan a valorarlos a la par que otras expresiones desde sus pares, otros creadores contemporáneos, hasta manifestaciones artístico-culturales de la historia del arte. Porque así como nosotros como docentes tenemos que asimilar y apropiar ciertas ideas y conceptos para que sean auténticamente nuestros, los estudiantes también, ellos también tienen que asimilar sus aprendizajes y hacerlos suyos. Así es cuando realmente aprenden. Y lo bonito es ver cuando aprenden en conjunto con otros. Que eso se da cuando uno permite el diálogo en el salón, entre ellos, entre el profesor y los estudiantes. Es muy bonito. Por supuesto que el apreciar de manera crítica es algo que ocurre gradualmente, cada vez con mayor profundidad, y el objetivo siempre es que sea a lo largo de la vida de
de la persona. Las competencias se nutren y forman en el tiempo. Y con esto quiero decir que las competencias de las cuales estamos, ¿no?, aquí, la creación y la apreciación, son algo que, digamos, como que estamos sembrando para que vayan creciendo y multiplicándose, pero no es que para cuando termina la escolaridad, sino que uno le da las herramientas a los estudiantes para poder seguir utilizándolos de manera independiente y por su cuenta. Y ese sentido crítico que lo aplicó para un proyecto, lo puede aplicar en la calle, lo puede aplicar con su familia, ya queda como un proceso natural de cómo responde a los estímulos que tiene de fuera. Tampoco olvidar la prioridad que debe guiar nuestra labor educativa siempre, que es la urgencia de atender las necesidades de cada estudiante. Porque nuestro trabajo como docente consiste en fomentar miradas atentas a través de instrucciones sencillas y comprensibles, ayudar a que se alcancen los objetivos de las lecciones, ser inclusivos para que todos los estudiantes participen en las actividades, compartan y reflexionen sobre sus procesos de aprendizaje y procurar que las actividades sean multimodales, porque dicen que esa es la mejor manera para aprender, o sea, que haya un poco de escritura, movimiento, dibujo, tacto de objetos, que sea una mezcla de actividades. Es la mejor manera de aprender. Debemos enseñar con la diversidad en la mano y ofrecer diferentes alternativas para interactuar con una variedad de experiencias y hacerlas artísticas, aunque no sean artísticas. Pero, digamos, aplicar estas competencias desde quienes somos y hacer que, si tenemos ya esa mirada creadora y creativa y curiosa y motivadora y apasionada y qué sé yo, que extendamos eso a todas nuestras actividades. ¿Y por qué no hacerlo de manera divertida, pongo yo, ¿no? Bailando obras de arte o los planetas, cantando diferentes patrones de colores o de matemáticas, crear un poema en otros idiomas, poniéndole música, entre muchísimas otras opciones. Digamos que es bien importante poder estar bien en la manera de enseñar y que los estudiantes también se diviertan, porque así lo hacen de manera natural. Digamos que todo el aprendizaje va a ser más fácil, más fluido y más llevadero y en arte ya tenemos bastante ventaja, a diferencia de otros aprendizajes, porque yo solo he conocido de todos los niños que he enseñado, una niña que odió el tejido textil, pero era porque creo que tenía dificultades de dexteridad, pero si no, el arte siempre es hay algo siempre en el arte que termina cautivando a los profesores, digo, a los estudiantes. Daniel, si me ayudas ahora con las imágenes, a ver, ya este es un trabajo, les presento el trabajo de Marco. Marco es un niño de 6 años, es peruano, vive ahora en Barcelona, y el papá me ha estado compartiendo las lecciones que ha tenido durante la pandemia. Y encuentro que en su primaria, la verdad es que han hecho proyectos bien bonitos. Este es uno que lo ha pintado con canicas. Ha usado un azafate y al azafate creo que no sé bien, creo que ponían el color en algunos lugares y luego movían el azafate de un lugar a otro. Y todo era para, si nos muestras, Daniel, el enlace de Jackson Pollock. ¿Puedes? Daniel. Se fue. ¿Me escuchan? Ay. Sí, Para mí, sí, se escucha. sí, estoy. Sí, se escucha. Jackson. Sí, te escucho, Cintia. Ah, ya. Estoy poniendo No, el enlace de Jackson Pollock. sí.
para poder ver, para que vean cómo se parece al trabajo de... Sí, hazle como baja con tu cursor. Sí. Bueno, Jackson Pollock es un artista americano que estuvo vigente en los años 50, que reinventó la manera de pintar porque él lo hacía en el suelo y no con canicas como, pero el efecto es parecido, sino salpicaba y chorreaba la pintura. Y yo llevé a mis estudiantes justo a ver probablemente ese cuadro, porque está en el Museo de Arte Moderno en Nueva York y yo he enseñado en Nueva York. Y la que nos estuvo facilitando la visita fue una señora que había sido mi profesora cuando yo estaba en Teachers College. Y entonces los chicos siempre se preocupan por lo más anecdótico, ¿no? Entonces siempre decían, ¡oh, que cuesta mucha plata! Que habían escuchado que en las subastas pagaban, porque esa generación de artistas logró dar un salto cualitativo en cuanto a dinero. Pero lo interesante que dijo ella, que me pareció importante y bonito compartir ahora con ustedes, es que a partir de Jackson Pollock no había una manera establecida de poder analizar un trabajo de arte. Que quiere decir que cada persona podía ver esas configuraciones que se van formando con esas chorreadas de pintura, y esa era una manera de entrar al imaginario del artista, que no pretendía otra cosa más que esparcir la pintura, porque él no tenía una preocupación mayor, simplemente llegar a un universo que era más grande que él, porque estos cuadros son gigantes, son muy grandes, y como pueden ver aquí hay niños que les están obligando a verlos echados, que supongo es para poder, que me hizo pensar también en bailar los cuadros, pero aquí los están mirando para poder tener esa otra perspectiva, porque la tela ocupaba todo un cuarto, por lo general, que era el cuarto de su taller, que no era muy grande, pero cubría todo el espacio del piso, y luego él también entraba a pisar y trabajaba de esa manera, con palos y chorreando la pintura. Bueno, y tenemos ahora, el premio el otro que nos mostraste al comienzo, Saturno, si lo pones. Esa es una imagen que, ya. Bueno, la imagen viene primero, no, después, es Saturno primero. El del planeta. Sí, Marco Sí, hizo... lo estoy mostrando. Sí. Marco hizo este dibujo de Saturno como parte en su escuela, pero lo presentaron a un concurso, o toda la clase se presentó a un concurso, y a él le dieron un premio. Y cuando fue a recibir el premio, tuvo toda una experiencia de astronomía en el lugar, pero nosotros pensando en la sierra, en las estrellas, tenemos así el firmamento para poder eso era un telescopio, creo, y que estaba mirando algo a través no sé, porque están mirando como algo a través de un filtro. Pero eso es una bonita idea para los estudiantes, de una manera de ellos entablar relaciones con otros creadores de otros lugares, es teniendo algo en común que hacen, y puede ser un concurso, puede ser ahora durante la pandemia, que viene después lo que ya nos mostraste, un dibujo de Marco de lo que él ve de su ventana. Eso era una iniciativa que usaron, una iniciativa en Colombia que fue muy efectiva y que podía uno conectarse del lugar en el que estuviera, y la misión era esa, compartir lo que uno veía de su ventana. Y a Marco le tocó hacer, él vive en un
edificio, y los árboles, si pueden ver cómo los hizo, esa es una manera como los niños, es una manera bien concreta de un niño joven de mostrar, no saben hacer la perspectiva, y ellos lo mismo harían así con una silla, porque no saben verlo de otra manera. Lo ven de otra manera, pero no lo saben hacer, no lo saben representar. Y yo quería comparar este con Gerhard Richter, que viste ese que es como todo borrado, todo borroso. Ya, ahí está. Sí. Porque este artista alemán es muy famoso y son dos maneras de hacer un paisaje. La imagen borrosa es un bosque. Él hizo una serie y empezó una muestra en New York y duró nada, duró una semana y después vino la pandemia y tuvieron que cerrar la exposición. Pero hay mentes que son más abstractas y otras mentes que les gusta la figuración. Por ejemplo, eso es algo que uno aprende a reconocer en las escuelas. Hay inclinaciones más hacia, no sé, colores, elementos que son abstractos y otros que prefieren cosas figurativas. Y entonces esto es algo muy común que se da en las escuelas. Bueno, siguiente sección, ya con eso, es arte o educación artística. Y aquí estoy poniendo una cita de quien fuera directora de mi programa en la universidad, que se llama Judith Burton. Ahora ya no es una educadora normal, pero escribió este artículo también en época de pandemia, y dice: las artes en su reciprocidad nos piden que pensemos de manera diferente, imaginemos nuevas posibilidades, trabajemos con nuevas herramientas y habilidades mediante las cuales se pueden cruzar los límites y crear un cambio transformador. Y me encantó es bastante apunta a lo ideal, a lo más elevado de lo que esperamos que el arte nos comunique, y la educación artística le sigue los pasos. En una educación artística de calidad, ese sentido de agencia que nos dan las artes se crea ejemplos. La importancia de modelar el reflejo del espíritu del creador, el contexto especial y lo que ocurre alrededor en el momento de su creación. Para Judith Burton, ex directora del programa en el que me formé como arte educadora, el crear y responder estéticamente, o sea, ahí abarca las dos competencias, ¿no es cierto? La competencia de creación y de apreciación al arte, o sea, el crear y responder estéticamente al arte y al mundo que nos rodea es mucho más que un desfogue emocional, un alivio del estrés que sentimos. Ella piensa, y concuerdo con ella, que crear y responder estéticamente al arte en todas sus formas son inclinaciones naturales de la mente humana que nos permiten imaginar más allá de lo cotidiano. Y nuevamente volvemos a ese concepto de Maxine Greene al comienzo, cómo aprendemos con la imaginación, ¿no es cierto? Eso es parte de cómo multiplicamos nuestros intereses en el mundo. Me perdí un ratito. Añade que creamos formas e imágenes que nos unen a través de nuestras diferencias. Volvemos nuevamente a introducir la importancia de la diversidad descrita aquí como lo que debiera de separarnos, pero que nos acerca e identifica en la acción creativa. Imaginamos actos expresivos que dan presencia a sentimientos profundos y conversaciones que a veces pueden ser incómodas, porque el arte siempre está como en los límites de lo que conocemos como lo cotidiano, lo común, ¿no? Siempre trata de ir más allá. Y otro profesor siempre decía, que me encanta, ¿no? Que en los límites uno es más creativo, porque ahí no existe la preocupación si vale, si no vale, simplemente uno está enfocado en la creatividad, ¿no? Multiplicar ese interés de querer comunicar algo significativo.
en la educación artística necesitamos nutrir nuevas maneras de pensar a partir de preguntas más abiertas, más sensibles, que reflejen el carácter valiente del acto creativo. Y esto me falta ponerle el enlace para que lo puedan leer completo. Me gustó mucho ese artículo, que después se los comparto. Los estudiantes en la acción del intercambio con obras de arte piensan, sienten, reflexionan y comunican sus interpretaciones, que vienen a ser lo que se llama respuesta estética. Relacionan lo que perciben con su mundo interior, como se dijo anteriormente, y su modo de comprender el entorno en relación a sí mismo. Estos intercambios en procesos interculturales enriquecen la formación de su propia identidad. El objetivo es que los estudiantes logren un mejor entendimiento de quiénes son en el mundo a partir de su creatividad y sentido crítico. Y eso es lo que decía, una vez que entramos y que somos seres creativos, no dejamos de serlo porque termina la clase. Eso es algo que sigue dentro nuestro, ¿no? Dando vueltas. Muchas veces imaginamos soluciones, no cuando estamos en la tarea, sino en otro momento, no sé si les ha pasado, pero uno se queda pensando y luego, ¡pum!, viene la idea y ya podemos integrarla a un proceso ya empezado, porque todo viene de algo. No. Bueno, aquí seguimos. No nos olvidemos que toda persona creativa es imaginativa, juega con posibilidades, crea conexiones y utiliza su intuición para resolver problemas. La naturaleza creativa es multidimensional. La pasión de los estudiantes es clave en la creatividad. Ellos deben aprender a balancear su curiosidad con su sentido crítico, también la ambigüedad e incertidumbre del proceso creativo con la decisión apresurada de querer encontrar una solución. Lo que debe hacer el docente es maximizar las oportunidades para visualizar, escuchar, experimentar, mover, oler, saborear, tocar, sentir a través de los sentidos, ampliar la información de los sentidos. Entonces, es momento de que ustedes docentes en formación vean la escuela como un laboratorio de ideas y acciones creativas que les ofrecen a los estudiantes la oportunidad de crear cultura en tiempo real, reinventar, repensar, replantear creencias, propuestas creativas y tradiciones desde sus perspectivas. Ahí la importancia de la voz del estudiante, porque uno no le hace un favor, es como si fuera un cortocamino que tal vez logre que algo se vea bien en su momento y eso tal vez puede ser un reflejo que uno como docente quiere tener porque dice, entendieron, hicieron, pero en el fondo uno no le hace un favor al estudiante cuando no deja que ellos aprendan a través de sus errores, a través de sus propios procesos de conectar ideas y de encontrar soluciones. Aquí les quería compartir que yo tomé un curso la semana pasada y un componente del curso era ¿qué tipo de artista eres? Esa reflexión. Entonces nos pusieron una lista de varios artistas a lo largo de la historia del arte y ponían el tipo de artista según el profesor, que era un curador español. Entonces decía que Rafael, si nos pones el trabajo de Rafael, esa virgen que está como en un retablo, sí, esa, que Rafael había sido un artista empleado. Quiere decir que se había dedicado simplemente a recibir comisiones y trabajaba, pero era un trabajador de las artes y que trabajo era en función a una comisión que significa que alguien le pidió por encargo hacer un trabajo, seguramente para una iglesia porque siempre como trabajos muy sofisticados. Y luego puso que Duchamp, que es fácil de entender cuando vemos la imagen, es un artista antisistema. Si nos puedes poner el urinario de Duchamp.
Ese es el urinario de Duchamp, que cada vez se vuelve más controversial porque parece, primero que lo firmó con el nombre de otra persona. A partir de ahí, los artistas, pero él fue uno de los primeros, se apropió de cosas que ya estaban y las hizo suyas y puso un nombre, un título. En este caso era el artista que cambió de nombre. Pero parece que él no fue el que inventó esto, lo hizo una señora que era del entorno de Duchamp, y una vez que ella murió, él se lanzó a compartir estos ready-mates, pero no era una idea que partió de él. Y entonces es un poco controversial, porque el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, que tiene estas piezas, sabe que partieron de otra persona, pero no se atreven todavía a cambiar la narrativa. Entonces seguimos con el mismo cuento, y como Duchamp es uno de los artistas con los que nadie se mete porque lo adoran, nos siguen contando el cuento que Duchamp inventó. Pero sí, a partir de ahí, él sí, digamos, eso no se le había ocurrido a un artista antes. Lo que pasa es que no era una idea original de él. Él sí la distribuyó y lo hizo suyo a partir de ese momento cuando presentó esto en una exposición colectiva importante en Nueva York. Tenemos el otro ejemplo de Picasso. Picasso lo ponían como artista total, y como dije, si uno quiere utilizar hasta con niños de 5 años trabajos de Picasso. No sale la imagen, qué pena. Bueno, ahí no sale. Ahí. Bueno, aquí hay otras. Esa también es buena, la de la... No sé. La de la persona reflejando. Ya. Ya se abrió. Señoritas de Aviñón. Ahí están, señoritas de Aviñón. Sí. Y lo que aprendí en esta clase es que él pintó porque iba a prostíbulos, pero contrajo sífilis. Y entonces él pintó esto con rabia, que nunca había escuchado eso de todo lo que he estudiado de historia del arte, y nunca había escuchado eso. Me pareció interesante, porque al español, como buen español, le encanta Picasso. Y yo, la verdad es que Picasso lo vemos como muy maldito, pero el verano pasado que fui a visitar a mi hijo a Europa, vi una exposición de una artista francesa que se llama Louise Bourgeois y Picasso parecía un niño en comparación. Entonces puse un enlace, pero no es de las piezas que yo vi, para que ustedes puedan investigar luego a esta artista, que es muy interesante, porque a ella desde que nació con furia. No sé, es una persona que tuvo muchos problemas psicológicos, y su trabajo es bien interesante. Y tiene el aspecto de ser feminista también, no porque así lo quisiera, simplemente porque era, y porque trataba de resolver sus problemas, y entonces tenía muy marcado el punto de vista de alguien herido, y su ser herido era desde su sexualidad, desde todo. Y tenía una historia muy complicada dentro de la casa, porque el papá andaba con la persona que la cuidaba y le tenía rabia a la mamá. Esto es una cosa psicológica muy complicada. Pero lo que quería decir es que siempre pensamos, ¿no?, en Picasso como un maldito, pero hay expresiones que vienen de otros ángulos, en este caso Louise Bourgeois, que es mujer, que pueden ser tan o más monstruosas que lo que ya tenemos acostumbrado. Hay mucho en el arte que todavía está por definirse. En cada etapa de desarrollo, por decirlo así, de arte, uno llega a lo máximo de la expresión creativa,
y por eso la fortaleza que adquieren y por eso seguimos dándole vuelta a la historia del arte, si no nos hubiéramos quedado, ¿no? Desde los griegos que hacían las estatuas, pero dicen que los griegos eran, ¿cómo los llamó el español? Eran artesanos, que en el fondo no estaban como inventando las cosas, simplemente inventándolas. Y eso fue también interesante. Y yo quería, si podemos ver la imagen de Lee Krasner, que fue, porque fue mujer, ese otro que es un collage, que es azul con naranja, creo. Porque ella fue mujer de Jackson Pollock. No, Y a mí no me lo tengo. ese trabajo, ¿no lo tienes? No, la de Pollock lo tengo acá, pero no la ¿No? tengo la de la... ¿Cómo se llama? Este. No, Ah, yo le he puesto otro nombre, es este, pero te lo voy a mandar ahora. Sí, ese es al fin. tengo de Klim, Ya te lo voy a mandar ahora, de Ilma. Daniel. Ya, te lo estoy mandando ahorita. Porque yo pienso que este cuadro tiene Ya, influencia de Picasso. Ahorita te lo mandé. ya, ahora lo veo. Les puse un enlace, pero si van a educacionperú.org, yo vengo escribiendo desde el 2016 o 15 tal vez, acerca de mis experiencias enseñando al comienzo, después cuando ya estaba más en el currículo, en el ministerio, eh, sobre el currículo, después tratando de entender la implementación del aprendizaje. Entonces ahí pueden coger un montón de ideas y en el que les puse aquí, en esta sección, se llama ¿Qué nos engancha o la educación? Porque a mí, que es en la siguiente etapa, es como qué tipo de docentes somos. A mí me gusta mucho lo cultural, la creatividad y lo cultural y el enseñar a través de trabajos de arte. No usarlos como, porque cuando uno utiliza trabajos de arte tiene que utilizar varios para que los estudiantes no... ahí está la imagen. A mí me parece que este trabajo se parece bastante o tiene elementos que yo reconozco en Picasso. Y ella era esposa del que chorreaba la pintura, de Jackson Pollock. Y cuando vi esta muestra, realmente yo dije, no sé quién es mejor artista, si él o ella. Pero claro, a ella no le hacen caso, el mismo caso que a él. Y él ya murió, y cuando murió ya, como era artista maldito, y era borracho, y era, ya lo, lo toman en más consideración. Pero ella es muy buena artista también. Su trabajo es extraordinario. Porque estos trabajos eran grandes. ¿Sí? Bueno, entramos a la última sección y después podemos conversar un poco. Llamo el currículo cobra vitalidad a través del docente de arte. Y lo he hecho bien cortito y después podemos conversar para... Pero bueno, yo tenía una intención en mente. Y bueno, ¿cómo acercamos el currículo a nuestra práctica educativa? ¿Cómo lo humanizamos? La juventud nos obliga a renovarnos, a seguir probando nuevas alternativas para conectar de manera efectiva con los estudiantes. En los últimos años he venido reflexionando sobre el aprendizaje de arte y escribiendo sobre la implementación del currículum nacional. Que les ponía, ahí pongo la dirección Educación Perú, autor Cintia Capriata, y ahí salen todos los artículos.
Ahí pueden encontrar una variedad de artículos. El currículo empieza con ustedes, los docentes. Las competencias del currículo de arte y cultura viven a través suyo. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos, tiene su correspondencia en el proceso creativo y aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales en el proceso de análisis crítico. Ambos procesos son complejos. Así como hemos hecho la pregunta ¿qué tipo de artista eres?, la que corresponde ahora es ¿qué tipo de docente eres? ¿Por qué enseñar? ¿Por qué somos docentes de arte? Es una pregunta esencial. ¿Cómo enseñamos? Requiere un poco más de reflexión y hasta tal vez experiencia. Definir nuestra práctica priorizando lo que consideramos importante, clarifica nuestras intenciones y prioridades y da significado y propósito a nuestras prácticas. Esto permite que podamos enfocarnos en lo que consideramos esencial. Nos permite estudiar el currículo y preparar nuestras lecciones de manera más organizada y sistemática. Grant Wiggins consideraba que había que enseñar lo esencial, no lo importante, antes que los estudiantes terminaran la secundaria. En un artículo que escribí en bueno, hay que corregir. Describí lo que aprendí del currículo. No de este currículo nacional, sino hablando el concepto currículo, o sea, cómo uno organiza su plan de estudio. El currículo se concentra en las funciones que las escuelas y los sistemas educativos quieren promover. O sea, que quiere decir que hay, porque uno de mis cursos en la universidad era analizar un currículo en 5 páginas, identificar qué tipo de currículo era y bueno, y hacer todo un análisis de... Y entonces los currículos son bien diferentes. Yo, por ejemplo, analicé uno de Alaska porque era, lo llamaban como de respuesta cultural, como que tenía aspectos más, como llamaríamos ahora, interculturales. Tenía aspectos que eran interculturales que me gustaban mucho. Y entonces hay diferentes tipos, hay algunos que son, y tienen muchas, incluso hay más competencias, el de uno muy interesante de Brasil, de Ana Mae Barbosa, tiene 3, porque le da más rigor a la parte de apreciación, porque hay uno es en el que crean el contexto y estudian más el contexto de las obras, por ejemplo. Entonces digo, las orientaciones están basadas en estándares o en competencias que estructuran, como diría Elliot Eisner, ese es uno que hizo un tipo de currículo especial, las consecuencias educativas. Se proponen capacidades, campos temáticos, ejes transversales, secuencias de aprendizaje, a veces mapas de progreso y otras de diferenciaciones. ¿De qué me sirvió? Esta es una reflexión que yo hago a mí. El esfuerzo de organizar mis ideas y hacer visible posibles aprendizajes facilitó. 1, definir mis intereses y pensar en qué, dónde, cuándo, con quién, para quién y por qué aprenden los estudiantes y cómo aprenden lo que aprenden. Entonces, me ayudó a organizar esa primera parte que les hablé ahora del desarrollo de los estudiantes, el desarrollo artístico de los estudiantes. Reflexionar e investigar sobre las prácticas educativas en la enseñanza artística que favorecen más el cultivo del pensamiento creativo y crítico. Entonces, y el último es una visión más desarrollada para trabajar ideas teóricas de manera práctica, hilvanar y adaptar secuencias didácticas según el contexto y las diferentes situaciones educativas. Entonces, lo que les quería decir como un consejo final es que el currículo es algo positivo, ¿no? Que uno siempre puede encontrar una manera de utilizarlo. Lo que uno tiene que hacer es adaptarlo a quién es uno. Por eso es que yo digo que el currículo va a vivir a través de ustedes. Porque principalmente lo que
un docente tiene que ser es auténtico, tiene que ser, trabajar con sus propias ideas, con quiénes son, con sus intereses. Todo lo que le decimos y pedimos de los estudiantes, igual lo tenemos que nosotros como docentes, especialmente en arte. Yo creo que todo docente debe ser creativo, pero en arte es realmente algo muy estimulante cuando uno tiene un profesor que realmente es creativo. Mi hijo le pasó con un profesor japonés que le enseñaba en la secundaria, pero le enseñaba a través de la comida, y de cuentos y de tiras cómicas y de... Era a través de... Lo hacía tan entretenido y después le tocó un profesor que hablaba de las competencias y los porcentajes de bueno, porcentajes, todo era porcentajes, que había entendido al 80% y que no había entendido y que se equivocó escribiendo al 90%. Era horrible. Y el resultado es que el chico nunca más estudió japonés, lo dejó de lado. Y para terminar, les quería compartir esta imagen, que es de una artista que se llama Hilma af Klint, que ahora último, en el año 2019, tuvo una muestra gigante en el Museo Guggenheim en Nueva York, y que en el fondo muy pocas personas conocían de su trabajo, pero ella fue precursora del arte abstracto, incluso antes que Kandinsky. Kandinsky. Sí. Y lo que ella era un poco esotérica, por eso es que tal vez, y también ella pidió que su trabajo no lo compartieran hasta después de morir. Esta es razón por la que nadie sabía. Hizo esta serie que se llama El Árbol del Conocimiento, y que es como interesante, un poco enigmático, pero así tenemos que ser nosotros. Tenemos que nutrirnos de ideas y de posibilidades y para poder compartirlas con otros. Y con eso termino ya de hablar y ahora conversamos. Gracias. Bien, gracias. Gracias, Cintia. Excelente. Bueno, pasamos a una segunda etapa, después de la ponencia que nos ha dado Cintia, podemos pasar a una etapa de preguntas. Si desean, las pueden hacer a través del chat o directo. Alzan la manito y podemos Tú me las darles cuentas. la posibilidad de que pregunten. Yo estoy trabajando con mi celular. Tú me dices las preguntas. Ya. 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 Perfecto. Sí, ¿alguna pregunta? Hola, ¿me permites? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Que le hablo Marino Quispe, es un gusto escucharte y saludarte. Marino. Qué gusto, ¿cómo está? Y de igual manera también un saludo muy afectuoso de conocerla a Cinta Capriatia, porque verdaderamente ha sido muy interesante la ponencia, ¿no? Gracias por los alcances. La libertad dentro del trabajo docente es muy importante, pero cuando estamos sujetos a trabajar dentro de una plataforma que el Minedu emana consecuentemente de manera mensuales los programas educativos y tenemos que de alguna manera ajustarnos a esta plataforma y luego también tenemos que estar sujetos a sistemas de evaluación. ¿Qué opinión se merece para poder desarrollar la tarea educativa en este presente año? Bueno, también sujetos a la coyuntura que estamos viviendo por cuestiones de pandemia. Gracias. Sí, yo no quería criticar mucho porque después... Lo que pasa es que quería hablar todo en positivo. Yo les he hablado bien bonito para que ustedes se vayan a dormir tranquilos esta noche y se den cuenta que más allá de esas barreras, como está diciendo, que yo la llamo burocracia, porque eso es lo que es, ¿no es cierto? Está el aprendizaje de arte y uno tiene que realmente hablar con uno mismo y decir qué es lo más importante.
seguir la burocracia o seguir... O sea, la burocracia hay que minimizarla, por ponerlo así. O sea, si les piden, no sé, algún papel, yo no les puedo decir que no lo hagan porque es lo que le están pidiendo, ¿no es cierto? Yo no puedo ser, pero lo pueden hacer de una manera más mecánica y no perder tanto tiempo en eso, porque yo sí he estado viendo en algunos grupos que repiten tal cual lo que dice el currículo. La gente no está apropiando el currículo para sus fines. Porque hay dos competencias, es crear y apreciar, hay dos nomás. Y dentro son inmensos, son procesos bien complejos ambos, pero hay que como meterse adentro, embarrarse de estos procesos para poder, pero no decir, dice que hay que, veo que no se sienten cómodas, eso sí percibo. La gente no se está sintiendo cómodo porque no está entendiendo bien. Se han vuelto bien difíciles, las han escrito de manera bien difícil, pero hay que como que desglosar y llegar a lo esencial del aprendizaje. Y eso es lo que hay que conocer. Entonces hay que conocer bien el aprendizaje y darse cuenta que uno trabaja con niños y que ellos son seres humanos y el impacto que uno tiene en ellos es muy grande. Y que tienen que pensar también que le están salvando la vida, tal vez. Si ustedes se quejan de la burocracia, imagínate los pobres niños. Lo mismo. Tienen una escolaridad horrible, muy conservadora, muy cerrada, muy que no... Y este año ha sido un año difícil para todos, pero yo pienso particularmente para los niños que no han podido, ¿no?, ser niños, no han podido salir, no han podido estar con amigos, no han podido, ¿no? Y para las familias también ha sido muy difícil. ¿Sí? Y entonces esa es la mejor respuesta que puedo dar sin criticar más. Gracias, Cintia. Bueno, Rocío del Pilar, Marín Jave nos dice, súper Cintia, muy interesante. Qué Mientras que Mendo Aguilar pregunta, ¿cuál debería ser la actitud de un profesor de artes plásticas frente a la pandemia dentro de la educación virtual? Uy, la educación virtual. Todavía si yo digo hay que exagerar aún más porque la virtualidad nos está evitando poder tocar, poder sentir, ¿no es cierto? O tenemos que, en arte tenemos que promover una parte que sea virtual y que tareas más independientes y que los estudiantes hagan cosas por su cuenta que les permita a ellos tener más estímulos de fuera, más contacto con sus sentidos, que puedan desarrollar más. Y hay una pareja que a mí me gusta mucho, que es papá e hija, que que son de la Universidad de Kentucky, que yo conocí a la hija en mi programa, y ellos consideran que es una época muy favorable porque los profesores no tienen mucho control sobre lo que hacen los estudiantes. Y ellos encuentran que eso es un punto favorable de la pandemia. O sea, que conviene que el motivar para que los estudiantes sigan trabajando y haciendo cosas por su cuenta. Y tal vez ver la manera en que puedan, no sé, tener un cuaderno de bitácoras o algo un registro. Eso sí es importante, un registro que puede ser con dibujos, con ideas, con una mezcla de ideas y dibujos, pero poder seguirle paso a los sentimientos, porque este ha sido un año muy movido pues para todos, en realidad. No ha sido un año fácil. Tenemos a Anita y Rocío. Le damos el pase primero a Anita, después Rocío, que quieren preguntar. Anita. Gracias, Daniel. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con usted al respecto, ¿no? Habla mucho de que nosotros debemos trabajar con los niños. Me gusta esa idea, es digamos, unas ideas extranjeras también, ¿no? Acopladas acá, pero lo que yo me baso es en la realidad que vemos. El Ministerio de Educación
todavía no ha dado el pase, ¿no? Para que los especialistas de las áreas de arte integren, en este caso, en el trabajo de los niños, tanto de inicial como primaria, ¿no? En nuestros niveles de primaria de los colegios estatales todavía vemos que se trabaja con un solo docente que enseña las diferentes áreas, ¿no? Ya hemos visto que han empezado con educación física y eso también debería ser lo justo para que desde las etapas preescolares y de la primaria se trabaje en este caso con los niños, justamente para no llegar al nivel secundario donde ya tienen prácticamente una creatividad un poco mellada, opacada, ¿no? O no saben exactamente las cosas que han debido haber aprendido en la primaria, ¿no? Porque la currícula de primaria está muy buena, ¿no? O sea, la propuesta que está mandando el Ministerio de Educación es muy buena. El asunto es que todavía no se desarrolla, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cambiar esto? ¿Cómo se está proyectando en este caso lo del ministerio frente a este planteamiento de que se trabaje con estos niveles, tanto de inicial como de primaria, el arte, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, ahí es, porque es la docente de clase la que está dando enseñando, ¿no es cierto? Es una sola, es la que enseña matemática, comunicación, todas las áreas, Bueno, incluida arte, ¿no? entonces ahí depende de la creatividad de la profesora, supongo. Sí, porque no sé, yo la verdad es que dentro mismo del ministerio creo que hay una desvalorización hacia las artes porque siempre somos la quinta rueda del coche. Cuando hay desarrollos profesionales, creo que están empezando ahora, porque voy a estar en otra ponencia el sábado, pero no sé, la tengo que organizar un poco diferente. Sí, recién están tratando de implementar el currículo. Es que el currículo empezó poquito antes de la pandemia y eso ha sido algo que no ha sido tan favorable para el arte, porque después, claro, inventaron Aprendo en Casa y yo la verdad es que no me es muy satisfactorio. Pero sí, son momentos extraordinarios. No sé muy bien qué decir porque un montón de proyectos se han quedado truncos. Y entonces es como situación emergencia ahora. Y esperamos que haya más capacitación para los docentes en inicial y en primaria. Pero en inicial ellos deberían de poder hacer muchas cosas de manipulables con los docentes de clase. Me da la impresión que en inicial no debería ser tan difícil, que puede ser más en un medio conservador, puede que no le den mucha cabida en primaria a las artes, pero los niños trabajan y funcionan mejor cuando mueven sus cuerpos, cuando están haciendo tareas diferentes, no cuando están solo aprendiendo matemática y comunicación. Eso ya lo sabemos, y desde arte lo sabemos aún más, pero eso yo no controlo mucho, no sé mucho cómo es la estructura de un día en primaria. Muy bien. Supuestamente lo que están proyectando más a futuro es que todos trabajen en proyectos tipo Finlandia, pero no somos Finlandia todavía, como bien dices, y no estamos preparados para integrar todas las áreas, pero creo que por ahí va, o sea, cuando hablan de competencias, eso es lo que están tratando, de que uno también pueda utilizar la creación en otros aprendizajes, no tiene que ser arte nomás. Pueden ser en otros aprendizajes, que haya más proyectos interdisciplinarios, pero a veces el punto de vista de arte no está presente o estás como un bombón, lo ponen, ¿no?, por encima. Y entonces nosotros como docentes de artes tenemos que realmente ser los que peleamos por nuestro aprendizaje para que tenga más cabida,
porque veo que este año le ha servido un montón a todo el mundo, tanto a profesores como a tratar de considerar y incluir más arte en sus propuestas, porque es lo que les era más fácil comunicar. Pero, no sé, más adelante debería haber más desarrollo profesional. Así se va a poder ahondar más. Es difícil un currículo que es muy pretencioso que se aplique si es que no se da cabida a las clases en cómo tienen la programación en las escuelas. Muy bien, Cintia. Rocío del Pilar. Sí, buenas noches con todos. Bueno, tengo un poquito la experiencia de haberme encontrado con Cintia aquí en Trujillo, hace ya como 4 años atrás, o 5 ya. Después en el Congreso en Lima también, Cintia, en verdad admiro tu trabajo. Y bueno, para comentar, ¿no? Un poco en la conversación, en realidad tengo la experiencia de haber trabajado un gran tiempo por Paiján y me ha resultado bastante reconfortante porque de alguna manera yo he aprendido a romper un poco los esquemas que en sí daba, ¿no? Entonces, y gracias a ello he logrado en mis estudiantes como usarlos, ¿no? Con el arte. Lograba rescatar a algunos estudiantes que ya no querían estar en aula. Y me parece experiencias muy enriquecedoras por el hecho de experimentar, ¿no? Y desde siempre, y más aún todavía en este tiempo, que el hecho de experimentar, sentir, proyectarse, jugar con la imaginación, ¿no? Con los materiales que los chicos puedan tener a su alrededor. Cuando yo les digo a los chicos, bueno, el ministerio ha pedido que hagan así ese trabajo, ¿no? Pero va a depender de ustedes, de los materiales que ustedes dispongan en casa. O sea, no parametrarlos, porque al parametrarlos estamos casillándolo a que no pueda crear tanto el estudiante, ¿no? Entonces, yo pienso que siempre tengo que darle una amplia libertad, porque en eso consiste casualmente, ¿no? La creación, ¿no? Y bueno, eso va a hacer que genere mucho más ideas, el hecho de estar en casa, los chicos tengan un espacio de manera diaria. Incluso yo a los chicos les digo, si se han cansado con matemática, se han cansado con otras áreas, ahí tiene que entrar arte. ¿Para qué? Para desestresarlos, ¿no? Para desestresarlos, porque el arte no es para hacerlo de repente el proyecto en un solo momento. Lo pueden avanzar un poco, de ahí al siguiente día otro tanto y así, ¿no? Que les sirva de soporte emocional en esta época con esa fuerza, ¿no? Que tiene nuestra área, y yo pienso que siempre debe ser así, ¿no? Y bueno, también considero que el arte siempre está de manera muy intrínseca, y hacen en realidad con matemática, comunicación, con CT, porque de alguna manera siempre se va a dar. Necesitan ellos de nosotros. Por eso es que en mi institución y en instituciones en donde yo he trabajado, les digo, arte es base para el resto de áreas, para que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades, sus destrezas, su imaginación, su habilidad. Si logramos que en arte, por ejemplo, el alumno como jugando salga a hacer teatro, por decir, y yo a mis estudiantes, no importa si te equivocas, al frente, vamos a jugar a hacer. Entonces, o cuando tienen sus pinturas, ¿no? Muchas veces han pegado sus cartones en la pared o se han tirado hasta el piso, porque yo tengo fotos donde les iba tomando algunas veces, ¿no? Y ellos encantados. Y no querían que termine la hora, pues, ¿no? Pero bueno, pienso que en realidad nuestra área es una de las áreas, creo yo, favoritas de nuestros estudiantes. Gracias. Sí. Un gran abrazo, Cintia, gracias. Sí, yo pienso que hay que
capitalizar de eso, porque a los estudiantes les encanta el arte. Y cuando uno como docente no sabe algo bien bonito es decirlo y hacer las tareas tal vez igual con los estudiantes. Y decir, yo pensé esto, y no, y un poco así va uno viendo las opiniones, porque es el intercambio con ellos, una cosa es crear y otro es cómo te cuentan lo que han creado también. Y esa parte es bien interesante, porque ahí ellos van reflexionando, ahí es donde van utilizando esa metacognición, ¿no? Van evaluando, porque la evaluación siempre está presente. Y uno muchas veces como evaluador, para evaluar los proyectos, tiene que ver toda esa trayectoria, ¿no? Cómo van asociando cosas, conectando, cómo van, ¿no? De la nada, uno puede hacer trabajos de arte de la nada, con cartón. A mí me encanta el cartón es buenísimo. Para poder hacer instrumentos, por ejemplo, es lindo. Y para poder, yo a mis alumnos los hacía aullar hasta que no creaba listas de acciones, de verbos. Y hasta que no tuviéramos una cantidad, no les daba cola para que pudieran seguir pensando. O sea, en arte las limitaciones siempre son buenas, porque nos fuerza a pensar, ¿no? En alternativas y en otras maneras de... ¿Sí? Gracias. Muy bien. Carlos Garay nos dice muchas gracias por la disertación, felicitaciones. Gracias. Vázquez Manuel nos dice buenas noches, muy interesante. Yo creo que para hacer arte no hay obstáculos sobre la pandemia, al contrario, haríamos más arte y más creaciones sobre el arte. Condori Delgado Rodolfo Plinio, la virtualidad nos ha llevado a enfrentar mayores retos con nuestros estudiantes, y los que mejor lo han enfrentado son los estudiantes más pequeños, quienes han visto en el área de arte un espacio para reencontrarse y reconocerse en cada práctica artística, sobre todo ahora que las otras áreas se han vuelto muy estrictas y estresantes. Pero eso pasa en colegios privados que en su mayoría tienen especialistas de artes plásticas, música u otros, no así en colegios públicos. Donde no hay especialistas o son reemplazados por otros colegas que no son del área y están completando horas, ¿es penoso ello? Sí, eso se da mucho, ¿no? Personas que están fuera. Yo sí reconozco, incluso en el ministerio, yo reconocía la voz de fuera del área, porque se ha dado bastante anteriormente que no había especialistas del área y personas que estaban en, no sé, ciencias sociales, desarrollaban el currículo de arte. Claro, mirando otros currículos, no era inventado de cero, siempre uno, ¿no? Mira de otros lugares y trata de ver qué es lo que mejor encajaría en el país, pero nuestro país es tan diverso y quedó clarísimo ahora con la pandemia que no hay acceso, o sea, las herramientas que estuvieron utilizando para poder comunicarse no las tenía todo el mundo, ¿no? Y eso ha sido, por eso los docentes, ustedes tienen un rol importantísimo. El impacto que tienen los profesores en sus alumnos, en las familias, es muy grande, y en ciertas zonas donde no hay nada, ustedes llevan, ¿no?, la luz. Y tienen que darse así, ¿no? Abrazarse y cuidarse, porque es todo a través suyo. El currículo va a llegar a otros niveles de implementación y de integración a lo que se conoce hasta ahora en las escuelas, pero siempre esperando que haya una transformación grande, así como decía Judith Burton, que es la capacidad que tiene el arte, pero siempre y cuando se activen todas esas otras dimensiones y que se trabaje de una manera profunda. Si hacemos todo, que todos hagan lo mismo, ahí no estamos activando nada. Pero bueno, no sé si hay otras preguntas, Daniel. Sí, todavía. Anita, creo que quieres preguntar.
Sí, Daniel. Tomando esa referencia que está diciendo en este momento, usted nos comenta, ¿no? Nos damos cuenta de que el trabajo docente, lo que plantea el trabajo docente en el Ministerio de Educación es un gran cambio y realmente es un gran reto para los docentes de educación artística, ¿no? Y mirándolo desde ese punto, nosotros tenemos todo un abanico de docentes de educación artística que salen de las diferentes escuelas, ¿no? Que salen de la escuela de música, de teatro, de danza, de artes plásticas. Entonces, lo que nos plantea el Ministerio de Educación es que el docente de arte esté, digamos, fusionado, que tenga diversos conocimientos y hasta cierto punto un tanto dominio, ¿no? En este caso, de los diferentes componentes artísticos que podríamos tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, una experiencia del año pasado, ¿no? Se empezó apreciando una danza, ¿no? En este caso de los danzantes de tijeras, y finalmente prácticamente terminamos haciendo un trabajo artístico plástico, ¿no? Con los chicos, ¿no? Entonces, eso nos matiza y hasta cierto punto nos compromete a los diferentes docentes que hemos terminado de diferentes escuelas, a que tengamos que dominar no solamente de lo que hemos terminado, sino tratar de conocer en este caso, un poco más de música, dominar algo más, ¿no? En esta situación, porque puede ser a la inversa, ¿no? Empezamos también así, igual analizando una pintura, y terminamos de repente con otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, estas cosas me llevan a pensar, más o menos de dónde nace esta fusión que trata de hacer el Ministerio de Educación, de dónde sale esta situación de querer, en este caso, que el docente de arte pues tenga sea un poco polifacético, ¿no? Que tenga varias aristas artísticas, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, ¿de dónde sale, de dónde coge la muestra, digamos, ¿no? Yo voy a seguir preguntando porque vengo haciendo la misma pregunta y nadie me puede decir dónde empezó, porque es bien difícil. Yo por eso de alguna manera también me separé del ministerio en la parte de evaluación, porque era muy difícil saber todas las áreas y que lo evalúen al docente por igual en todas las áreas. Puede ser enriquecedor enseñando ciertos aspectos, pero yo encuentro, por ejemplo, que artes visuales y música son los más diferentes, y yo no me sentiría capacitada de enseñar música. Puedo apreciar, o sea, como hay dos competencias, uno tal vez puede balancear uno con otro, ¿no? Y bueno, lo único que puedo recomendar es quedarse muy atentos a si uno no sabe, tratar de aprender con los estudiantes y tratar de introducir maneras en que se puedan fusionar, porque ahora hay, ¿no?, nuevos lenguajes audiovisuales, hay nuevas maneras en que tal vez se puedan fusionar más, cosas que sean con video, con la imagen que se mueve. Por ejemplo, una que pensaba cuando hablabas, Rocío, una de las cosas que más han hecho, que lo compartió el Museo Getty mucho, lo llaman como si fuera un cuadro viviente, pero usan el nombre en francés, y lo que hacen las personas es mirar obras de arte y tratar de hacer como si fuera un teatro, tratar de reproducir la obra, pero con lo que uno tenga en casa, ¿no? Con otras personas que estén en casa y que puedan hacer las poses. Y eso ha tenido un montón de éxito ahora con la pandemia. Pero decir que eso es teatro, tampoco, ¿no es cierto? Y entonces, no sé, es una manera de como tocar las áreas sin realmente profundizar. Y ya para profundizar tendrían que seguir estudiando fuera de la escuela, no durante la escuela. Pero sí, yo también encuentro que es difícil, no es tan fácil. Hay que verle el lado creativo, de que nos mantiene siempre aprendiendo, y eso es positivo. Pero sí, es un reto. Otra pregunta de Alexander Tongombol. ¿Alguna vez se ha involucrado con el SANE o ha tenido alguna experiencia?
SANE. ¿Qué es SANE? No tengo idea. Pregunta. Alexander. No sé qué es. Sí. Tiene como que ver terapia. con los niños de necesidades especiales. Ah, sí, a mí me dieron un premio por eso. Arte es fantástico para niños con especialidad, con habilidades diferentes. Fui a una escuela en Washington, el premio lo dio un artista que se llama Rauschenberg, y parece que Rauschenberg era, ay, ¿qué era lo que tenía? Ay, disculpen, se me ha ido. Pero algo, Asperger. no, otro. Y la directora de este colegio era, que también era directora de una universidad, era como, usaba el colegio como laboratorio para la universidad y así viceversa. Y entonces ella decidió que como los niños estaban teniendo muy mala como imagen, que quería acercar a personas que fueran famosas, y hay un montón de actores que tienen esto que tenían, ay, me olvido, ¿cómo se llama? Y bueno, el artista a partir de ahí, la experiencia le gustó tanto que a partir de ahí dio este premio a profesores que uno se presentaba, uno escribía la lección, no esas, no. Ay, se me va, bueno. Y entonces uno presentaba las lecciones que había hecho y a mí mi primer trabajo me tocó trabajar en el Bronx. Y pensé justo en Cajamarca, vi en Cajamarca una de las experiencias interesantes que hice fue no para arte, sino para inglés. Estábamos evaluando a nuevos profesores de inglés y lo hacíamos en conjunto con el director, subdirector, y había que observar cómo enseñar los profesores. Y a uno de ellos, que fue el que se sacó el premio más alto en todo Cajamarca, le tocó una clase que me hizo pensar en el Bronx, porque era primero y primaria y los chicos tenían 15 años. Y era el número F de A, B, C, D. Era la clase 1F o primero y media F. Y realmente él no paró de hacer esfuerzos, porque yo decía, se va a la clínica después de esta clase, porque fue un esfuerzo emocional impresionante. Y en el Bronx ocurría que a los niños les gustaba mucho el arte. Entonces se calmaban cuando hacíamos proyectos, pero tenía que ser proyectos de como corta duración, que pudiéramos empalmar un procedimiento con otro más o menos. Había que haber tenía que haber un orden. Y sí, hice con ellos como un sarcófago. Por eso me dieron el premio. Por este sarcófago que tenía la momia, estudiar. Porque también me dieron a enseñar ciencias sociales a chicos con educación especial. Ahí casi me vuelvo loca. Entonces el arte es algo muy positivo hay que organizar la clase un poco de manera diferente y depende de las diferentes, ¿no? Necesidades, cómo uno puede llegar a todo el mundo. No sé, nunca he estado en una clase aquí de arte con necesidades especiales y supongo que varían de colegio a colegio dependiendo de los estudiantes. Pero el arte es algo muy favorable para ellos. Ay, ya me va a venir cuando nos despidamos, ahí voy a pensar en en el tipo de Tom Cruise tenía esto, Cher, esa actriz Cher tenía eso. Pero Te vas a recordar. Asperger. no. Asperger. Dice, Cintia, ¿me escuchas? Sí. Ya estamos, ¿no? Sí, sí. Para concluir,
Bueno, hay bastantes felicitaciones de los participantes. Bueno, nuestro director te dice que te agradezcamos especialmente a ti por tu participación en este 35 aniversario institucional. De parte del Consejo Asesor se le pide entablar continuidad para eventos próximos similares. Felicitaciones a la unidad académica por la organización. Muchas gracias. Así que te estamos invitando para próximas oportunidades, Cintia. Y le damos pase a Maristela, que va a cerrar ya la reunión. Se colgó. Buenas noches. Bueno. Bueno, muchas gracias por su asistencia e interés. Esperamos que la ponencia haya sido de su agrado y muy enriquecedora, como lo fue para mí, y que los temas tratados sirvan para desarrollarse académicamente y profesionalmente. Y bueno, quedan cordialmente invitados a los próximos eventos que realizará la Escuela de Arte. Y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Nos encuentran como Escuela Superior de Arte Mario Urteaga Alvarado. Y recuerden que la Escuela de Arte descubre tu pasión. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias, Cintia. Chao, Daniel. Gracias por la invitación. Me encantó estar con ustedes. A ti. Sí. Muchas Chao. gracias. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Saludos.